Hola desde Berlín y bienvenidos al fascinante mundo de la ciencia aquí en Visión Futuro en la DW Deutsche Welle. Hoy tenemos estos temas. Imágenes sorprendentes, como una cámara capta modelos 3D de Marte. Un padre fuerte, como el papá influye en el desarrollo del niño. Truchas en peligro, como los científicos protegen los lugares de fresa. Viajar al espacio como turista. Esto lo han hecho ya 7 personas y han pagado millones de dólares por esa aventura. Actualmente hay empresas que quieren ofrecer excursiones al espacio en forma más cómoda y más económica. Aún así costaría $200.000. ¿Y para qué? Para ver la Tierra desde el cosmos. Pero ya existen imágenes de otros planetas, por ejemplo de nuestro vecino, Marte. Estas imágenes sirven a científicos para saber más sobre el origen y la naturaleza de los planetas. Los turistas del espacio simplemente podrían admirar en casa esas fotografías. Nosotros hemos visitado al padre de la cámara especial que capta esas imágenes de Marte. El planeta rojo en 3D y en color, como si estuviésemos allí. Y ello a pesar de que nos separan millones de kilómetros. El ser humano no pisará su superficie hasta dentro de al menos 50 años. Hasta entonces, sin embargo, habremos visto multitud de imágenes de Marte. Gracias a este investigador, Gerhard Neukum es un pionero del desarrollo de cámaras para la investigación planetaria. A esta indumentaria le llamamos el uniforme del panadero, pero no es más que un chiste. Neukum colaboró con las misiones Apolo en los 70. Hoy vamos a ver su objeto más codiciado, la cámara especial de alta resolución HRSC. Su hermana gemela está ahora mismo orbitando el planeta rojo. Este es un ejemplar idéntico al que está tomando imágenes de Marte. Funciona perfectamente y podría ser empleada en cualquier momento en una misión. Neukum y su equipo trabajan desde finales de los 80 en el desarrollo de la cámara HRSC, un objeto de altísimas prestaciones. La perfección y la solidez de su tecnología le permiten tomar imágenes tridimensionales de la superficie de Marte. Tengo en mis manos el corazón de la cámara. Aquí vemos los sensores que captan los diferentes espectros lumínicos que nos interesan. Registran la luz que entra en la cámara a través de este sofisticado objetivo. La luz incide verticalmente sobre la placa central, mientras que sobre las placas laterales lo hace formando un ángulo determinado. La disposición de los sensores dota a la cámara de visión espacial. Neukum y su equipo se adelantaron a su época con esta tecnología. Es la primera cámara estereoscópica del mundo creada para ser utilizada en el cosmos. Este proyecto europeo fue posible gracias a la cooperación de Rusia. Luego de años de arduos preparativos, la misión Mars Express partió por fin del cosmódromo kazajo de Baikonur el 2 de junio de 2003. La sonda alcanzó la órbita marciana 7 meses más tarde y desde entonces no ha dejado de registrar datos sobre la superficie del planeta rojo. Datos que envía a la Tierra con regularidad en formato numérico. Estos valores son posteriormente procesados para obtener modelos gráficos del terreno. El análisis en profundidad se lleva a cabo en el Instituto de Geología de la Universidad Libre de Berlín. Esta imagen del polo sur marciano fue tomada por la HRSC, cerca de la región conocida como Ulixis Rupes. La interpretación exige trabajo en equipo. Los investigadores ven grandes extensiones de hielo. Y en su centro, un descubrimiento inesperado. El equipo ha divisado un enorme bloque dentro de un cráter. El cráter tiene un diámetro de unos 5 kilómetros y el bloque una altura de 1 kilómetro.
Los investigadores no habían visto nada igual hasta ahora. Siempre hay sorpresas. Cada vez que analizamos datos nuevos, descubrimos algo. A veces es relevante y a veces no. Mientras tanto, llegan los datos de los canales de color, que dotan a las imágenes en blanco y negro de las típicas tonalidades marcianas. Los colores posibilitan también la visión tridimensional y facilitan el estudio del bloque descubierto en el cráter. Los investigadores identifican la formación. Probablemente se trate de una acumulación de hielo, grava y arena. Gracias a las imágenes de la HRSC, los investigadores han podido identificar agua en la superficie marciana. Paso a paso, se aproximan a la cuestión de cómo y por qué hubo un cambio climático en el planeta y por qué se transformó su atmósfera. Gerhard Neukum ha pasado media vida estudiando imágenes de Marte. ¿Sueña con visitar el planeta rojo? Pasar meses metido en una nave, en una especie de jaula minúscula, junto con un par de personas y casi sin contacto con el exterior debe ser muy estresante. La verdad es que, en esas condiciones, no me atrae en absoluto ir a Marte. Pero no le importa echarle un vistazo de vez en cuando, a través de la cámara. El ser humano no solo sueña con saber más sobre el espacio y sobre lugares lejanos. Al ser humano también le fascina y le inquieta el futuro inmediato. ¿Qué porvenir le espera a nuestro planeta? Como siempre, el pequeño Einstein se lo sabe todo. Hola, qué bueno verlos de nuevo. Y una vez más nos han hecho preguntas muy interesantes. Yomar Samsom de Kulkan City quiere saber, ¿cuándo se termina el mundo? En la película 2012, el director alemán Roland Emmerich proponía el 21 de diciembre de 2012. A esa fecha no llegó por pura casualidad. En este día se termina el calendario maya. Pero los mayas nunca hablaron de apocalipsis. Es posible que no tuvieran suficiente tiempo para seguir elaborando su calendario. Falsa alarma, no es la primera vez. Todo tipo de sectas han profetizado el fin del mundo cientos de veces. Y como se puede comprobar, se equivocaron de fecha. Muchos de los profetas del Apocalipsis auguran que un asteroide destruirá la Tierra. Los astrónomos están seguros de que eso no ocurrirá en breve. El autor más probable del fin del mundo será el Sol. Se expandirá y aumentará la temperatura terrestre. La Tierra arderá, pero eso no ocurrirá, según los cálculos más exactos, hasta dentro de 7.590 millones de años. Y con todo, el universo seguirá existiendo después sin nosotros. Y hay quien cree que todo volverá a comenzar desde cero, el eterno retorno. Si le surgen preguntas, diríjase a nosotros a través de la página web de www.de/Visión Futuro. Hasta la próxima. Y recuerden que nunca deben dejar de hacerse preguntas. Por esa pregunta regalamos este DVD con el pequeño Einstein. Y si usted también quiere uno y hay algo que siempre quiso saber, escríbanos. La información necesaria está en nuestra página web www.de/Visión Futuro. Está claro que para engendrar a un niño se necesita a la madre y al padre. Así lo ha previsto la naturaleza. Hay muy pocas excepciones. Por ejemplo, existen tipos de insectos o de peces que se reproducen de forma monosexual. Pero hay una pregunta mucho más interesante sobre la cual muchos padres se pelean. ¿Necesitan los niños una vez nacidos tanto al padre como a la madre? ¿Quién de los dos progenitores influye más en el desarrollo del hijo?
Científicos han investigado por décadas el rol de la madre, mientras que se han despreocupado del rol del padre. Esto no puede ser, dicen científicos de la Universidad de Magdeburgo. Una tarde cualquiera en la familia Trumbacher de Múnich. Para Luis, un bebé de 1 año, todo está en orden mientras su madre, Nadia, esté junto a él. Pero que no se atreva a irse de la pieza. Cuando estamos solos me sigue a todas partes. No puedo estar ni un momento sola, ni siquiera en el baño. Y si ahora mismo lo dejara en el piso, estoy segura de que comenzaría a llorar inmediatamente. Esta situación obedece a una necesidad biológica descrita ya hace tiempo en los tratados de psicología, según los cuales la madre es una suerte de gasolinera emocional. El niño busca su cercanía para eliminar estrés y a la vez recarga autoestima para explorar su entorno. La figura del padre fue desdeñada por la investigación durante mucho tiempo. Se creía que solo era posible un vínculo estable y que la madre era responsable única de las virtudes y defectos del pequeño. De ahí también la expresión «la madre es la culpable de todo». Los neurobiólogos de la Universidad de Magdeburgo cuestionan esta tesis. El equipo de la profesora Anna-Katharina Braun investiga cómo la familia y el entorno influyen en el cerebro del niño pequeño. Algo es indudable. El cerebro se desarrolla a una enorme velocidad. Con el nacimiento, las células nerviosas ya existentes van tejiendo una densa red de conexiones. Estas se conectan entre sí a través de las llamadas sinapsis. En pocos meses se desarrolla en el córtex cerebral una red que reacciona a los estímulos del entorno y puede aprender de él. Con 2 años, el cerebro de un niño tiene ya tantas sinapsis como el de un adulto. Los investigadores de la Universidad de Magdeburgo quieren descubrir si queda alguna huella en el cerebro de la influencia del padre. Obviamente, por motivos éticos, no experimentan con niños, sino con degúes. Este roedor sudamericano es más cercano al ser humano que los ratones de laboratorio. Los degúes vienen al mundo como los humanos, con un sistema auditivo y visual desarrollado. Además, viven en estructuras familiares y se comunican mediante sonidos. El cerebro simple de los animales con los que investigamos es casi un prototipo del cerebro humano. Por un lado tenemos un auto vulgar y por el otro un Porsche. El laboratorio. Las crías de la familia 1 crecen con madre y padre. Las crías de degú de la segunda familia crecen sin padre. El resultado. En la segunda familia, el desarrollo de algunas de las regiones del cerebro muestra un considerable retraso. Es muy revelador. Se trata sobre todo de regiones responsables del aprendizaje y de la memoria, pero también de regiones encargadas de regular las emociones. Son áreas prefrontales y del sistema límbico. Lo que podría explicar, de poderse extrapolar estos resultados al ser humano, que quizá los déficits conductivos de los niños que crecieron sin la presencia del padre puedan tener un reflejo a nivel neuronal. Varios estudios psicológicos internacionales afirman que los niños que crecen sin la presencia de padre muestran un comportamiento más agresivo y son más proclives a caer en el consumo de drogas y la depresión. Según una estadística del Ministerio de Justicia de Estados Unidos, 2/3 de los presos con largas condenas crecieron sin padre. Si supiéramos cómo funciona todo esto en el cerebro humano, entonces, lógicamente, podríamos intentar desarrollar una terapia de comportamiento y saber cuándo se podría aplicar. Pero la investigación se encuentra en pañales.
Los científicos alemanes al menos demostraron ya que los cuidados paternos influyen positivamente en el desarrollo del cerebro. La madre no es, pues, culpable de todo. La referencia masculina es importante. Un motivo más para que los varones se ocupen de sus hijos, y no solo los fines de semana. Recién la vimos en el reportaje y ahora está con nosotros en el estudio Anna Katharina Braun, bióloga del comportamiento de la Universidad de Magdeburgo. Bienvenida. Herzlich willkommen, Frau Braun. Acabamos de ver en el reportaje que tanto la madre como el padre influyen en forma decisiva en el desarrollo de su hijo. Aún así, las investigaciones se han concentrado en el rol de la madre. ¿Por qué? Por motivos históricos, la madre siempre ha sido considerada como la referencia central para los hijos. Los padres no están presentes, por ejemplo, en tiempos de guerra. El padre tuvo más el papel de sostén de la familia. Eso ha cambiado en nuestra sociedad. El padre se implica cada vez más. Es por ello que ahora, con algo de retraso, el rol del padre ha empezado a ser más estudiado. Vale decir, era tiempo ya. ¿Cómo ve usted en sus investigaciones si el padre influye en un comportamiento concreto del niño? En el reportaje vimos que el padre influye en el área emocional. Todavía no lo hemos analizado exactamente en los experimentos con animales. Nos hemos concentrado en el cerebro y lo que sabemos ya es que los animales que crecen sin padre presentan una carencia de tejidos con dopamina en algunas zonas concretas del cerebro. La dopamina, la sustancia de la felicidad, parece que allí o se retrasa o ni siquiera llega a formarse. Sospechamos que, en consecuencia, estos animales no llegan a madurar emocionalmente. Si sus análisis son correctos, ¿qué pasa con los niños que crecen sin padre? ¿Tendrán déficits de comportamiento toda su vida? Esa es nuestra impresión. También encontramos indicios en los seres humanos. Los hijos de familias desestructuradas muestran serios problemas de aprendizaje y también problemas emocionales, la mayoría de los cuales son muy difíciles de corregir, como ahora estamos investigando con animales. Especialmente la cuestión de si ese trastorno se refleja en el cerebro o si las modificaciones biológicas del cerebro son también la causa de ese trastorno del comportamiento. No solo existe la familia tradicional, padre, madre e hijo. También hay familias con dos madres, con dos padres o con solo un progenitor. ¿Es que esos niños tendrán automáticamente desventajas? Una pregunta interesante que recién comenzamos a investigar. Intentamos descubrir en nuestro laboratorio y también en personas, con nuestra colega, la profesora Feldman de la Universidad Bar Ilan de Israel, si por ejemplo dos madres, o una madre y una tía, o una pareja de hombres, también pueden crear una atmósfera positiva para los niños, como una familia en la que están representados ambos sexos. Sería entonces un próximo paso a dar. Pero ¿cómo pueden ser utilizados sus resultados ya hoy en día? Queremos descubrir qué se modifica en el cerebro, qué es lo que cambia en el aspecto hormonal. Y la idea es que las familias donde la relación entre padres e hijos no es óptima, nosotros podemos quizá mejorarla con la ayuda de terapias a largo plazo. Muchas gracias por estas informaciones. No cada capriola del tiempo es un efecto inmediato del cambio climático. El clima en sí ya es bien alocado y caótico. No obstante, es un hecho que el cambio climático que estamos registrando influye en la fauna y en la flora de todo el planeta, no solo en zonas apartadas como el Polo Sur. En Europa ya se han detectado muchas consecuencias, en la región de los Alpes, por ejemplo. Ahí viven cada vez menos truchas en los cursos fluviales porque cada vez hay más riadas. En Zúrich están trabajando en una solución. Una fría mañana de invierno. Los primeros rayos de sol se reflejan en el lugar de desove de una trucha. Los machos cortejan a la hembra. Durante 3 días hará varias puestas de centenares de huevos cada una. Cuando llega el momento, los machos se apresuran a fecundarlos. En el agua nos encontramos también con 2 biólogos que estudian las consecuencias del cambio climático. Las crecidas súbitas han aumentado en este arroyo suizo al pie de los Alpes. El biólogo Armin Peter y su equipo investigan cómo afecta ese fenómeno a la trucha.
Estos peces necesitan unas condiciones muy especiales para desovar. La hembra se fija en la velocidad de la corriente, pero sobre todo en los guijarros del fondo. No deben ser ni muy grandes ni muy pequeños. Explora el fondo con la boca y decide si es lo bastante permeable. Después decide si desovará en ese lugar o no. Ambos científicos cartografían el lugar de desove, cuentan el número de lugares de puesta y miden la profundidad a la que se encuentran los huevos fecundados, que necesitan 4 meses para madurar. Aquí están, miden unos 7 centímetros. Si durante este periodo hay riadas, los guijarros pueden destruir los huevos. Primero desaparece la capa más superficial y después la capa que está debajo, más gruesa, comienza a agitarse. Si los huevos quedan al descubierto, se los lleva la corriente y el movimiento y la luz los matan. Los ingenieros simulan riadas en el centro de experimentación de la Universidad Politécnica de Zúrich en Suiza. Quieren desarrollar mecanismos de protección. El ingeniero hidráulico Volker Weidbrecht calcula el desplazamiento de los guijarros que son arrastrados por las avenidas de agua. En los canales artificiales, Weidbrecht puede simular enormes crecidas que ocurren cada muchos años, así como también riadas más pequeñas y frecuentes. Este experimento recrea una riada de mediana intensidad. Un cauce de 40 metros de ancho arrastra 100 kilogramos de guijarros por segundo. Aquí se puede ver cómo en la parte externa el material ha sido arrastrado, dejando al descubierto lo que sería la roca madre, formando una ribera recortada típica de esta clase de ríos. En el otro lado se acumulan los sedimentos. Se aprecia cómo el transporte de sedimentos predomina en la parte interior de la curva. En un arroyo de verdad, los sedimentos arrastrados destruirían los huevos enterrados. Con ayuda del láser, Weidbrecht y su equipo miden las alteraciones en el perfil del lecho fluvial. Las mediciones permiten desarrollar proyectos de protección de los peces. Los investigadores son conscientes de que un cauce sano necesita crecidas regularmente, pero no durante el desove, en invierno, sino durante los meses de verano. El transporte de materiales, como los que por ejemplo vemos aquí, puede considerarse una suerte de regeneración para el lecho del arroyo. Los sedimentos pequeños son desplazados, posibilitándose así que el oxígeno llegue al lugar de desove de las truchas. Lo que en verano es deseable resulta fatal en los meses de invierno cuando las truchas desovan. Aunque los huevos están enterrados bajo la capa de grava, pueden ser destruidos por la crecida del arroyo. Sin embargo, los modelos climáticos muestran que precisamente en invierno están aumentando las inundaciones. Hace 2 años, las truchas de este arroyo ya se vieron afectadas. Armin Peter hizo entonces un censo de los lugares de desove. Entonces hubo una gran inundación de 30 a 50 centímetros de altura. Sospeché que el lecho se había movido. Regresé unos días después y no vi ya ningún lugar para el desove. Estaba todo cubierto. Los lugares para el desove habían desaparecido o habían sido cubiertos. En la búsqueda de lugares para el desove, las truchas de río y de mar nadan contracorriente. El cambio climático pone en peligro la sobrevivencia de unas especies ya de por sí amenazadas. Por ejemplo, debido a construcciones como esta. Cuando más altas son, más difícil les resulta a las truchas encontrar un buen lugar para el desove.
Los huevos eclosionarán en primavera y saldrán los alevines. Cuando crezcan y se desarrollen, regresarán al lugar donde nacieron para desovar, si es que aún existe. Y la próxima semana les ofrecemos la lucha contra esos kilos de más también se libra en los laboratorios. El objetivo de los científicos es aprovechar la grasa natural que todo organismo posee y mejorar así el metabolismo. Y eso es todo por ahora, esperamos que le haya gustado. Gracias por su atención y nos gustaría tenerle también la próxima semana aquí en Visión Futuro. Hasta luego y auf Wiedersehen.